Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos en una semana más de este estudio del libro de los Hechos y confiamos y le pedimos al Señor Jesucristo que cada uno de nosotros siga siendo edificado en la palabra de nuestro Señor. Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos capítulo 20 a partir del versículo 6 en adelante y esperemos llegar hasta el versículo 14, 15. Y bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor antes de comenzar y a pedirle que cada uno de nosotros sea bendecido, pero también seamos edificados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, y te pido que cada uno de nosotros, Señor, sea edificado, sea bendecido, sea instruido y dirigido, Señor, en tu santa palabra. Te pedimos, Padre eterno, que cada uno, Señor, de nosotros seamos fortalecidos, Señor, seamos edificados, Señor, con tu palabra y que cada uno de nosotros en ese amor, Señor, y en esa gracia, caminemos, Dios, con toda certeza en este llamamiento que tú nos has hecho. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Dios. Y amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del libro de los Hechos, que ya llevamos pues cierto tiempo que hemos estado compartiendo. Y ya vamos, hermanos, en esta terminación del tercer viaje misionero de Pablo. Precisamente es aquí donde termina en Mileto, donde Pablo hace su discurso a los ancianos de Éfeso y ese mensaje lo lleva hacia ellos. De ahí va su caminar hacia Jerusalén y de ahí es tomado preso. Y de ahí en adelante, hermano, su libertad para predicar el evangelio se ve limitada, aunque gozaba de ciertos privilegios por considerársele un ciudadano romano, goza de ciertas libertades, pero no plenas, está sometido a ciertas autoridades y tiene que observar algunas limitantes, las cuales se le imponen para moverse con toda libertad. Pero él sigue escribiendo, él sigue teniendo comunicación, como lo vemos en algunas de las cartas que escribe el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia, eh, al hermano Filemón, que le escribe a Filemón, la primera, segunda de Timoteo y la carta a Tito, que son algunas de las cartas que encontramos que Pablo sigue escribiendo en esa libertad. Pero hermanos, vamos a continuar en este estudio y espero, como lo comentaba hace un momento, terminar el día de hoy hasta en este momento donde Pablo llega a Mileto y convoca a los ancianos que están en Éfeso, a 50 kilómetros del lugar donde se encuentra. Vamos entonces, como siempre, a compartir nuestra pantalla. Hoy vamos a compartir la Biblia y también vamos a compartir, como siempre, el mapa. Creo que ya se nos está haciendo más familiar este mapa a cada uno de nosotros y los que de manera constante han seguido este estudio y creemos, hermano, que de alguna manera nos lleva a ubicarnos en tiempos, en espacios, en distancias, y aunque si bien es un mapa en una sola dimensión, sí, en plano, creo que sí nos orienta un poco más hacia todos los recorridos que hizo el apóstol Pablo y hacia dónde se encaminó, qué es lo que hizo, por qué hizo de tal o de cual manera. Vamos entonces a compartir, como siempre, nuestra Biblia. Vamos a compartir. Sí. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Y estábamos aquí, diste veces habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días, de los panes sin levadura, nosotros, ahí nuevamente, hermano, reitera, lo hemos venido comentando desde la semana pasada en la primera persona del plural, Lucas, que pudiera parecer que se quedó ahí en Filipos, en el segundo viaje misionero, parece que es encomendado en ese lugar y en esa ciudad,
y tiene su labor de compartir y se vuelve a unir al grupo de Pablo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, con quienes, con los que mencionábamos la semana pasada, estas 7 personas, Sopater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, que de alguna manera representaban las diferentes regiones, lo comentábamos la semana pasada, de Macedonia, de Acaya. Si bien aquí se menciona Grecia, entendemos que esa región es la región de Acaya, donde está Atenas, ¿no? Grecia. Entonces, que posteriormente, hermanos, se le reconoce esa región así como la región griega. Bien, entonces estos 7 hombres de las diferentes regiones es ahí donde se encuentran nuevamente en Troas y se piden reunir, pero si vemos el propósito de llegar a Jerusalén es llevar una ofrenda. Y como lo estudiamos y leímos la semana pasada, si no, vuélvelo a escuchar y a orientar ahí, cómo es que se recogieron las ofrendas en Macedonia, cómo Tito también representando a Pablo va a la región de Acaya, ahí en Corinto, y recoge esas ofrendas de la región de Listra. Viene Timoteo, viene aquí Gayo de Derbe y Timoteo, sí, que son del primer viaje misionero, aunque se incorporan en el segundo, de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí es muy importante, viajan de ahí del embarcadero donde están los barcos, o el puerto de Neápolis, ¿sí? Y de ahí viajan a Troas. Por lo regular ese viaje es de 2 días, pero aquí en la propia descripción nos habla de 5 días. 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Al parecer había un clima adverso para viajar y llegar a aquella región. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, 11, ese trayecto al revés de Troas a Neápolis, dice que son 2 días con el viento favorable. Dice Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿sí? Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí habla de 2 días. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces habla de dos días en los cuales ellos toman ese rumbo y esa dirección. Bien, entonces lo que quisiera rescatar es que ahí en Troas, sí, es un lugar importante, porque en este lugar, como nos narra en Hechos 16, versículo del 9 al 10, Pablo es donde tiene una visión con respecto al hombre de Macedonio que le está pidiendo que los visiten, que les ayude, que les comparta. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que le anunciásemos el evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo no tiene la oportunidad de compartir en Troas porque se desplaza hacia la región de Macedonia, pero por la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces parece que aquí en este tiempo también se instala y se establece una congregación más, una iglesia más de las que Pablo iba plantando
Entonces, ahí sabemos que está en espera de Tito, que había sido enviado primeramente a Corinto a recoger la ofrenda y regresa y se encuentra nuevamente, pero ya cuando viene de regreso el apóstol Pablo llega a Macedonia. La semana pasada hablamos de su estancia en Macedonia, qué fue lo que aconteció, qué pasó. Luego viaja a Corinto, de Corinto regresa a Macedonia, de Macedonia a Filipos, de ahí de Neápolis, y de ahí viajan a Troas. Y en esa estancia en Troas precisamente empieza el versículo 14. Eh, Hechos, Hechos 20, versículo 8. 7. El primer día de la semana, aquí hacemos una referencia, hermanos, de lo que hemos estado hablando los domingos anteriores por la mañana en la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva, acerca del día del Señor, la importancia, la relevancia, porque ya no era el día de reposo, sino venía a ser el día del Señor. Y aquí encontramos uno de los primeros textos que nos habla de esto en términos literales, el día del Señor, el día que el Señor había resucitado. En el latín sabemos que es el Dominus, que es Señor. Entonces, hermanos, se le denomina el día del Señor. Ya lo hemos estado compartiendo porque a través de la historia que encontramos en la palabra del Señor y luego lo que se estableció en los primeros 2 o 3 siglos, cómo era el día del Señor. Por ejemplo, hay algunos hermanos del siglo tercero, siglo segundo, siglo primero, que hablaron con respecto a estos tiempos, donde se consideraba el día del Señor, el primer día de la semana, que era el día domingo, como lo hemos estado considerando. Por ejemplo, la epístola de Bernabé, lo que escribió Justino Mártir, lo que escribió Tertuliano, primero, segundo y tercer siglo, en ese orden, acerca del día del Señor y ya no el día de reposo. Entonces, aquí encontramos uno de los primeros textos, lo decíamos, sí, encontrábamos anteriormente, como lo explicamos el miércoles pasado, acerca de cómo se reunían todos los días en las casas, pues parece que sigue siendo también una constante la reunión en las casas. El único lugar donde encontramos una reunión pública y de una manera constante en el mismo espacio, que pudiera ser considerado un espacio que se contrataba para hacer una actividad de enseñanza, no podemos decir culto público, es en Hechos 19 en la escuela de Tirano, que era un espacio que se le prestaba o se le rentaba al apóstol Pablo después de las 11 de la mañana, que empezaba el tiempo caluroso. En ese punto y en ese espacio y en ese lugar, Pablo enseñaba a los gentiles. Y aquí encontramos nuevamente un espacio dedicado, o podemos encontrar cómo las reuniones en las casas era una constante. Puedo citar algunos textos como Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Sí, dice que pusieron su vida por mí. Aquí dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que ellos regresaron a Roma, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sí, aquí dice, saluda también a la iglesia de su casa, ¿de quién? De Priscila y Aquila. Entonces, ahí encontramos Primera de Corintios, capítulo 16, versículo
19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, y es un lugar dedicado, un espacio en lo cual se reunía la iglesia del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y encontramos entonces en Roma, en Corinto, que mencionan los hermanos de Roma, en Colosas, en Filemón, capítulo, versículo 2. Los Filipenses. Versículo 2, un único capítulo. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ellos están hablando en este lugar donde se encuentran. Sí, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Colaborador nuestro, la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz al Señor. Entonces, aquí vemos que también nuevamente está la referencia de la iglesia en casa. Pero lo relevante de todo esto, hermanos, es que se habían reunido en el día del Señor, en el día del culto de adoración. Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Dos cosas muy interesantes de las que hemos estado hablando. El primer día de la semana, y por ejemplo, hoy por la mañana tuvimos la mesa del Señor y la Santa Cena, que se establece en el lugar de comunión y la adoración. Es el culto de adoración el cual están siendo convocados los hermanos el primer día de la semana. De la misma manera que en 1 Corintios capítulo 16 dice que se aparte, se habla de las ofrendas y se lleven el primer día de la semana como un día importante, el lugar de reunión, el lugar de adoración, en el culto público, el lugar de comunión con los hermanos. Encontramos una referencia clara en cuanto a la manifestación ya no del día de reposo, que se consideraba el primer día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. El sábado era el séptimo día para los judíos, en los cuales así se consideraba. Y bueno, ya en su momento lo hemos estado compartiendo y explicando acerca de la Constitución o de la manifestación en ese siglo primero, cuando se estaba levantando la Iglesia del Señor, conformando, dando una estructura, manejando principios que hasta el día de hoy nos regulan y nos rigen en cuanto a algunas enseñanzas, como lo hemos estado compartiendo el día miércoles. Entonces encontramos aquí la importancia del primer día de la semana, el día del Señor. Reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Habían aquellos que habían sido enseñados, habían aceptado al Señor, habían sido bautizados. Es decir, los miembros de una congregación estaban reunidos en ese lugar y eran aquellos que participaban del pan y de la comunión con el Señor. Dice aquí en este orden, Pablo les enseñaba, es la única manera, hermanos, en el mandato que se da en Mateo capítulo 28, versículo 20, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y dice en el siguiente texto, enseñándoles. Primero hay que bautizarlos y después hay que darles una continuidad en la enseñanza. Muchas veces el trabajo evangelístico se queda solamente en compartir el evangelio, raras veces se lleva al bautismo y raras veces se da una continuidad en la enseñanza, a menos que alguien se considere ser miembro de una congregación o ser parte de una congregación, una persona a la cual uno puede estar viendo, puede estarle dando un seguimiento, se le puede estar dando una instrucción, puede tener esa comunión con los hermanos en un mandato que estableció el Señor. Este es uno de los mandatos que estableció el Señor, ir y predicar el evangelio. La participación de la mesa del Señor y el bautismo. Tres cosas establecidas, pero dos que se han considerado como sacramentos, el bautismo
y la participación de la mesa del Señor es para aquellos que han creído y han recibido la palabra del Señor en sus vidas. Por eso es que parte del culto público y la adoración está el que podamos participar. Por ejemplo, en Colosenses hemos estado mencionando, capítulo 3, versículo 16, nos habla de este complemento. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que era algo de lo que estaba haciendo y esa práctica que estaba teniendo Pablo, porque dice que empezaron por la tarde y terminaron hasta el alba, hasta el otro día, cuando estaba amaneciendo. Fue una exposición prolongada de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que a veces, hermano, es que quisiera poner un énfasis porque a veces tenemos, o había, o se tenía cultos donde la alabanza duraba 1 hora y media, 2 horas, la predicación a veces 1 hora, 1 hora y media, y en lugares, hermanos, la predicación dura 2 horas, 2 horas y media. Pero a veces si nosotros pudiéramos decir lo sustancial del mensaje, lamentablemente son mensajes de 15, 10, 20 minutos, porque otros son especulación, la historia, las noticias, lo que pasó ayer, las noticias de la iglesia, lo que vamos a hacer mañana, lo que le pasó al hermano fulano, lo que le pasó al hermano sutano, dando ejemplos, hablando de películas, hablando del cine. Y eso que creemos, hermano, a veces distrae el propio mensaje del evangelio y no se es conciso. Se especula mucho, hermanos, no se es objetivo usando la palabra del Señor, que aquí quisiera hacer mención, no porque citemos la Biblia o muchos textos quiere decir que el mensaje fue bíblico. Podemos citar un solo texto de la Biblia, pero están teniendo el énfasis hablar del contexto general en el que se está diciendo, hablar claramente del mensaje que el Señor estaba teniendo para ese tiempo, cuál es el mensaje para nosotros, la aplicación para nuestras vidas, cómo tenemos que seguirlo, cómo el Señor también lo puede trasladar en un principio para nosotros, en un principio el cual Dios establece en que todos necesitamos el mensaje de vida en nuestros corazones. Entonces dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra de 8, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces hay abundancia de palabra en enseñanza, en exhortación, que ese es el objetivo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, y es la labor de la palabra del Señor en la exposición. Entonces, creo que a veces hay un abuso en la exposición del mensaje y a veces se cree que porque la palabra se comparte 3, 4 horas, fue un mensaje abundante de la palabra del Señor, pero lamentablemente no es así. Se hablan de otras situaciones más que de la palabra. A veces se toma un texto y de ahí se empieza a hacer toda una idea de un pensamiento que se quiere expresar reforzándolo en un solo texto bíblico y tomar algunos textos aislados para mantener el tema que se quiere expresar o decir. Y a veces, hermano, no es conciso el uso de esos textos en el contexto de donde se extraen y muchas veces cuando se lee el contexto contradice el propio mensaje que se está recibiendo. Pero encontramos entonces, hermano, la prolongación. Dice aquí Pablo escribiéndole a los colosenses y vemos esa expresión en Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Cuánto duró esta actividad? Y dándole prioridad a la palabra, pero también a la participación de la mesa del Señor. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis
sea de palabra de hecho, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Regresando al texto, en Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan, que era otra de las cuestiones por las que se reunía la iglesia. Primera de Corintios, versículo 11. Dice aquí: pero anunciaros esto que sigue, no os alaba, porque no os congregáis para lo mejor. Aquí habla de la congregación, ¿verdad? Sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, que es algo que nos está haciendo esa descripción de Lucas en Hechos capítulo 20, versículo 7, oigo que hay entre vosotros divisiones y debe de haber una unidad en amor, y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto, pues, os seguís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Aquí ya en su momento lo explicamos en un culto dominical acerca de cuál era la práctica que se hacía en la mesa o en la Santa Cena, en lo cual se compartían los alimentos por familias y también se participaba del pan, siendo el memorial que a continuación se describe en el versículo 23 en adelante, ¿verdad? De lo que el Señor le dio a Pablo, le entregó para que lo compartiera. Y aunque Lucas no describe plenamente la participación de la Santa Cena, simplemente lo resume en un versículo. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, y hablaba muchas, Leo, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Al día siguiente tenía que partir y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, ahorita regresamos a estos textos, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Fue muy largo su mensaje, ¿no? Disertaba, ahí habla del término diálogo o dialegomai, que habla del término diálogo, de tener aquellos pudieran estar haciendo preguntas, estar hablando, estar compartiendo y Pablo estar respondiendo de una manera generosa a las dudas que pudieran tener los hermanos. Vencido el sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido. Aquí ya es la participación de la mesa del Señor. Habló largamente hasta el alba, volvió nuevamente a compartir la palabra en esa comunión, en esa coinonía como hermanos, compartiendo primeramente el pan de la mesa del Señor y también estando reunidos en ese culto de la manifestación del amor del Señor, en la paciencia para poderle compartir a los hermanos. Entonces aquí hay algunos elementos. Es la adoración dominical, el primer día de la semana. A partir del pan celebraban la comunión, como lo narra en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46, es el mismo término. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que esa es la Eucaristía, que lamentablemente en el uso que se daba en la Iglesia Católica Romana, el día de hoy pudiera parecer es un término que desechamos, que no lo aceptamos, decimos cómo va a ser la Eucaristía, además de toda la confusión que se ha hecho al creer que la presencia física de Cristo está en la sangre y en el pan, y eso se habla de la Eucaristía, que se guarda en un lugar específico, eso dice el católico
romano, lo guardan ahí bajo llave. Si se cae al piso es como que se cae el cuerpo de Cristo, y a veces se explican y se entiende que cada vez que hacen esto, de alguna manera están nuevamente sacrificando a Cristo Jesús, y dice la propia palabra que Él murió una vez y para siempre por nosotros. Es algo muy distinto, por eso la palabra Eucaristía, solamente quiero detenerme ahí, que la palabra quiere decir dar gracias. Es un memorial, es dar gracias al Señor, porque Él primeramente se hizo, siendo rico, se hizo pobre, participó con nosotros de nuestra humanidad para poder entender y poder comprender nuestros sufrimientos, nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fluctuaciones de pensamiento, el cómo vivimos, en qué somos tentados. Y el Señor, hermanos, sufrió por nosotros dando su vida. Eso ya por la mañana se compartió, haciendo un recuerdo, un memorial de lo que el Señor hizo en nosotros y con nuestras vidas, a fortalecer nuestra fe en ese momento como hermanos, compartiendo de lo que el Señor había hecho con todo poder, con toda gracia y con toda autoridad en nuestras vidas. Entonces, hablábamos de dar gracias. Hubo entonces esa actividad, de lo mismo el versículo 46 es el mismo término, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo la Eucaristía en las casas, ¿sí? O dando gracias, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y quiero que en ningún momento, hermanos, quisiera, pues, no en un término autoritativo, sino en un término de preocupación, que no nos confundamos al decir el término Eucaristía. Simplemente hago mención porque a veces como que nos alejamos de ciertas actividades o ciertas cuestiones que hacen un abuso en el signo la Iglesia Católica Romana, y decimos, no, pues es que nosotros lo vamos a hacer porque nos vayan a confundir. Por ejemplo, uno de esos es el uso de la cruz también, de la misma manera que se confunde, ¿no? Y que debemos de entender, hermanos, que es el símbolo de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero bien, sigamos adelante en el entendimiento. Entonces hay en la adoración dominical, el culto de adoración comenzó con la predicación hasta la medianoche, hubo el partimiento del pan y se vuelve a compartir la palabra hasta que amanece. De ahí, en ese momento en que Pablo está compartiendo la palabra, se suscita un evento en el cual es importante que tengamos una referencia de lo que pasa de lo que pasa con Eutico, el cual es un joven que se habla de entre los 12 y los 16 años. Esa era considerada la edad de un joven. De ahí en adelante ya se consideraban hombres adultos. Es muy diferente a la idea que tenemos hoy en Occidente, a lo que se tenía en Oriente, que ya en su momento lo hemos explicado en el Bar Mitzvah, donde se hace una entrega a la ley, donde el joven ya entra en una responsabilidad de hacerse cargo de sus actos, en sus fallas, en sus debilidades delante de la ley del Señor. Entonces el padre lo entrega a la ley y le dice, de aquí en adelante tú eres responsable de lo que hagas, ya eres un hombre en el cual puede hacerse responsable y presentar tus ofrendas delante del Señor para que de alguna manera puedas seguir manteniendo una comunión con Él. Entonces aquí encontramos algo importante, hermanos, que de alguna manera describen un milagro en el cual quisiera tomar primeramente, había muchas lámparas. Primero se alargó el tiempo. No es que no estuvieran acostumbrados, pero estuvieron quizás cansados. Sí, nuestro cuerpo limitado y cansado. Sí. Se alargó el discurso, había muchas lámparas, eso quizás hubiera provocado cierto calor, cierto sopor en medio de la congregación.
Eutico, quizás teniendo un lugar favorable junto a la ventana, se sentó. Sí que estaba sentado en la ventana, hablando de la parte que constituye la ventana. Antes no había vidrios ni madera que cubriera esos espacios, sino únicamente cortinas, y a veces se abrían. Y él tomó ese lugar, quizás vencido por el cansancio, vencido por el trabajo, rendido de un sueño profundo, dice aquí la versión de las Américas, cayendo en un sueño profundo, hasta que vencido por el sueño cayó desde el tercer piso. Aquí entonces se habla de un aposento donde estaban en el planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, o planta baja, primer, segundo y tercer piso. Creo que ese es el término correcto que se usa en ese tiempo. Entonces, del tercer piso cayó, ¿sí? Y un hombre que cae de esa distancia de altitud, pues muere. Aquí vemos que Lucas está describiendo y vemos que cuando Lucas se empieza a incorporar a la descripción de los hechos y los vive de una manera presencial, siendo un testigo ocular, parece que está llevando una bitácora que es más descriptiva. Por ejemplo, aquí dice que hay lámparas, que estaban en un aposento alto, en un tercer piso. Por ejemplo, a partir del versículo 13, entonces nosotros zarpamos, adelantamos, tomamos la nave, dice cada uno describe cada uno de los lugares, cada una de las islas. Cuando a veces únicamente investiga, dice, nos trasladamos de tal a tal lugar, no dice cuánto tiempo estuvieron, porque no hay una descripción. Y cuando él va siguiendo la narrativa, de alguna manera incluido en la primera persona del plural, el nosotros, estábamos, se vuelve más descriptiva la narrativa que tiene Lucas, inclusive en Hechos capítulo 27, cuando habla del naufragio que tienen, describe, hermanos, a mí me llama cuando abordan un barco que tenía la bandera o la insignia de los gemelos, que en algunas versiones dice Pollux y Castor, que eran dos gemelos, que ya en su momento podemos hablar de quiénes eran y que de alguna manera marcaban el símbolo o la bandera de cierto barco, cierta identidad con esos héroes de la antigüedad griega, ¿no? Entonces, pero vemos esa descripción, habla del esquife, habla de las partes del barco, inclusive las enfermedades se les dan los términos que describe Lucas, que ya son términos médicos. De alguna manera, el que autentifica, o podemos ver que autentifica la muerte de Eutico, es el que está presente, que es Lucas. Entonces, podemos saber de manera cierta que este hombre llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, que se rindió del sueño, que estaba cansado y que murió, que fue levantado muerto, que esa es la palabra determinante, fue levantado muerto. Entonces, aquí muchos dicen, entonces, aquí donde habla Pablo, dice, abrazando, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Esa transición del está muerto al está vivo es que realmente una intervención divina, y vemos el mismo acto que hace Elías o que hace Eliseo de una manera similar en la resurrección de un muerto en el primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. Aquí encontramos a Elías. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Aquí podemos ver como que un resumen de que murió, por ejemplo, en Hechos, de que murió a cuando Pablo llega y se recuesta sobre él, quizás de la misma manera, y vuelve a la vida. Puede ser también en el primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 34, vemos de una manera que lo hace similar Eliseo, su discípulo. Y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama,
Entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. De la misma manera que Pedro, podemos, nuevamente hemos estado reiterando que Lucas sabe quién es Pedro, sabe y lo reconoce como apóstol, pero también a Pablo. Y podemos encontrar similitudes en los milagros. Pedro pasaba y su sombra sanaba. Pablo le quitaban los paños y la gente se sanaba. Pablo sana a un cojo, Pedro y Juan también. Y aquí vemos en Hechos, cuando se sana Dorcas, capítulo 9, versículo 40. Dice, entonces, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando yo le llevaron a su sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacaron a todos, Pedro se puso de rodillas, aquí a diferencia de Pablo, que se colocó encima del muchacho. Vemos una actitud de respeto en una mujer, ¿sí? Y oró y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva, que es lo mismo que hizo Pablo, presentó vivo al muchacho. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón el curtidor. Bueno, Hechos capítulo 20, versículo 8. Entonces lo que pasa, después de haber subido y partido el pan, dice, y comido, habló largamente hasta el alba, hasta la mañana, y salió y llevaron al joven vivo a su casa, dice otro texto, dice, y llevaron al muchacho quedando grandemente consolados. ¿Sí? Fortalecidos, bendecidos al ver un milagro. Entonces encontramos aquí a un Pablo en su ejercicio apostolar, siendo enviado y siendo un respaldo de la palabra que predicaba y lo que se estaba escribiendo, los milagros que hacía el Señor, acompañándolo, testificando con milagros, del que la palabra que se llevaba era cierta, era verdadera y que aquellos que estaban obrando, que Dios estaba obrando en ellos, era que Dios estaba respaldando el mensaje que estos estaban llevando. Nosotros, aquí otra vez, nosotros, quisiera subrayar aquí todos, embarcamos, navegamos. Vean la descripción que comentaba cuando se reunió con nosotros nuevamente, tomándole, vinimos, llegamos, y el otro día tomamos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Aquí habla del interés o el deseo que tenía Pablo para no tenerse Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Y aquí ya empieza una descripción nuevamente de una tercera persona, del singular. Pero aquí vemos involucrado y nuevamente reiteramos, cuando Lucas empieza a hacer una descripción, puede parecer que lleva una bitácora. Veámoslo, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. De Asón, de alguna manera, viaja a Mitilene, ¿no? Dice, recoger allí a Pablo, ya que lo habían determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, ¿no? Aquí está, voy a marcar en verde las ciudades. Cuando llegaron, dice, nosotros adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón. Sí. Luego a Mitilene para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Sí? Cuando se reunió con nosotros en Asón,
tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. O sea, Pablo fue por tierra y ellos habían ido en barco. Ahí se reunieron, subió al barco donde estaban ellos, navegando de ahí al día siguiente llegamos a Quío. Perdón. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Y este recorrido, Asón, Mitilene, Quío, Samos, Mileto, ¿sí? Es un recorrido que va abarcando, van costeando la parte de Asia Menor, Quío, que es donde nació Homero, Samos, que es donde nació Pitágoras, Mileto. Él decide aquí el texto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar al día siguiente en Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Y vamos a ver el mapa, y aquí vamos a entender por qué tuvo que ir por esas islas, como costeando, y no meterse, porque entrar a Éfeso es como meterse y desviarse un poco. Vamos a compartir el mapa, y aquí vamos a ver esto. Aquí es precisamente, están de Troas, toman aquí, viajan a Mitilene. ¿Sí? Bueno, primero dice que viajan a Asón. Asón aquí no lo encontramos, pues esta región aquí de Asón, porque Pablo dice que va por tierra. Aquí debe de estar Asón, ya sea aquí o acá. Sí, sí, vamos a ver si lo podemos subrayar. Aquí puede ser que esté aquí o aquí, porque Pablo decide ir por tierra. Aquí se juntan y de aquí viajan a Mitilene. De Mitilene viajan a Quíos. Si vemos son puras islas. De ahí a Samos y de Samos a Mileto. Entonces decíamos, si él se había propuesto, dice el texto, no quedarse en Asia, que esta es la región de Asia, esta es la región de Asia Menor. ¿Sí? Si él hubiera decidido meterse hacia acá, quizás se hubiera desviado. De este lugar de Éfeso a Mileto son aproximadamente 50 kilómetros. Estás hablando que si hubiera metido el barco y después tener que rodear nuevamente hasta acá, rodear este camino, porque de aquí toma el camino directo hacia Jerusalén. Aquí si hubiera estado en Quíos y llegar acá, y luego de aquí a acá, pasamos, hubiera perdido tiempo y su deseo era estar en la fiesta de Pentecostés. En cambio, toma aquí directo de Samos a Mileto. Sí. Si no, aquí hubiera tenido que rodear o ir nuevamente por tierra de Éfeso a Mileto. Además, en esa estancia en Mileto, la nave creo que iba a estar, o al parecer, narran algunos estudiosos que estuvo algunos días y eso dio la oportunidad para que los hermanos que estaban aquí en Éfeso, los ancianos de Éfeso, llegaran aquí a Mileto, y es ese discurso magistral de Pablo dando la visión que el Señor le había dado y la encomienda que les deja a los hermanos que velan por estas iglesias o que están en este lugar. Entonces, hermanos, esa es la labor de Pablo. La siguiente semana vamos a ver ya un poco más. Perdón que se vea tan rayado todo. Entonces el camino es este. Nuevamente lo dibujo. Sí. De aquí a Mitilene, de Mitilene a Quíos, de Quíos a Samos, de Samos a Mileto,
y de ahí fueron llevados hacia Siria. Sí. Ese fue el camino de Pablo. Entonces, que tomó y era el final de su tercer viaje misionero. Y es donde hace una encomienda, donde él les habla que no lo van a volver a ver. Pero ya la siguiente semana vamos a hacer una disección de este mensaje que creemos que es muy importante y guarda algunos principios que debemos de tomar en cuenta nosotros hoy en este siglo XXI, en la Iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Es importante que se observen estas observaciones que hace Pablo a aquellos hermanos que deja encargados en este lugar y que de la misma manera los que están atendiendo una obra, una iglesia, una congregación, también tienen que observar, cuidar y seguir. Bien, hermanos, pues quisiera hacer una oración para que podamos despedirnos y pedirle al Señor que cada uno de nosotros sea bendecido, sea ministrado en esa gracia y en esa bondad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, eterno Señor, te bendecimos. Te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros, Señor, podamos perseverar, que preparemos siempre nuestro corazón, Señor, para tu día, Padre, que es el día del Señor, donde nos reunimos, Señor, corporativamente como el cuerpo de Cristo, Señor, donde queremos hacernos manifiestos en adoración, en la instrucción de tu palabra, en la comunión que tenemos como hermanos, Señor. Y como hoy en la mañana, Señor, que participamos de la mesa del Señor de una manera presencial, Dios, participando juntos como hermanos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Y Dios, te pido que cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, nos permitas perseverar, Señor, en tu obra, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y le damos gracias al Señor y le pedimos que cada uno de nosotros sea edificado, sea fortalecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos escuchamos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. El Señor te bendiga. Día martes, culto de oración. Día miércoles, culto doctrinal. También estamos hablando y este estudio del libro de los Hechos nos ha servido para hacer una recapitulación de cómo el Señor instituye la autoridad en la iglesia. Hemos estado los días miércoles hablando de la edificación de la iglesia y estuvimos hablando cómo está constituida de un cuerpo, un esqueleto, los músculos, los sistemas, y después vimos las obras, que es la manifestación de la iglesia que ha sido redimida en el Señor, que es una de las maneras que Dios en su gracia, en sus medios de gracia nos permite manifestar que hemos sido redimidos. Y hemos comenzado a hablar de la autoridad, donde Dios establece un orden en una iglesia local. Bien, hermanos, pues Dios te bendiga y el Señor sea contigo y tu familia en este día del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor sea en sus vidas. Bendiciones.